Empezamos con el constitucionalista Domingo García Belaúnde y el analista Fernando Tuesta sobre vida. Buenas noches, ambos. ¿Qué tal? Buenas noches. Paso a presentar los CVs inmediatamente. Domingo García Belaúnde, constitucionalista, docente en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Vamos de Fernando Tuesta Soldevía, analista político, ex jefe de la OMPE, sociólogo. Y dictas clases, ¿no? Actualmente en la Católica. Profesor ¿no? tiempo completo. Ha faltado agregar eso, sí, hasta tiempo completo. El referéndum, yo creo que es el tema fuerte con que podemos conversar con los dos. A ver, ha habido como mucha confusión, porque primero salió Gilbert Violeta a decir que el presidente podía convocar. Y ahí se armó... Lo cual es falso. Claro. No, se armó pues la Torre de Babel, hasta que al final se aclaró. A ver, el referéndum es convocable, los temas estaban bien, se le pueden añadir más preguntas, ¿qué no se puede preguntar? ¿Cuánto tiempo lleva? Empecemos con Domingo García Belaúnde. Bueno, el referéndum no está del todo ajeno a la historia republicana, pero en realidad en forma se ha hecho solamente en la Carta del 93, en el artículo 32, señala cuáles son los temas que pueden ser sometidos a referéndum, y uno de ellos es la reforma... Pero hubo el plebiscito de Benavides, el 39. Sí, pero justamente fue pues mafioso, ¿no? O sea, el 39, y el 45 se anuló, porque se mostró que había sido teledirigido por Benavides, y fraudulentamente... Y Billinghurst no llegó a ser el suyo, No, que yo sepa, no. A Billinghurst lo votaron, porque él quiso prescindir del Congreso. El Congreso buscó a Óscar R. Benavides, que era coronel en esa época, y lo votó por un año. Parece que el plebiscito de Benavides estaba bien encaminado, que todas las reformas eran muy buenas. Sí, o sea, Benavides, yo diría, como me dijo un viejo maestro mío, Benavides era un casi estadista. Eso me dijo Raúl Ferrero Rebagliati. Y creo que tiene razón. Y era muy bueno. El problema es que fue hecho muy malas circunstancias. Entonces, en el 45 se instala el Congreso con el Frente Democrático y lo derogan automáticamente. Pero llega Odría, el 48, y el 50 toma las reformas de Benavides y amplía 6, etcétera, etcétera. O sea, era muy buena, muy bien planteado, porque Benavides era un hombre talentoso y se rodeaba bien, y sobre todo sabía escuchar, que era muy importante, y se retomó. Pero el problema es que fue llevado en una época en que no había congreso, etcétera, etcétera, ¿no? Y volviendo al mundo... Bueno, volviendo al punto, en realidad está en el artículo 32, en la cual se habla de una serie de normas que pueden ser en materia de referéndum, entre ellas la reforma total o parcial de la Constitución. Pero esto es términos generales. El problema es que el referéndum es siempre un trámite en el cual cualquiera lo pide. En el caso de estos temas hay que pasar por un pedido de recogimiento de firmas, luego tiene que ir al Congreso, cae la ley, y luego se convoca el referéndum. Es todo un trámite, ese es un aspecto. Y el otro es cuando hay la reforma constitucional que está en el artículo 206, que dice que se puede evitar el referéndum si se aprueba en 2 legislaturas ordinarias. O sea, como arma está bien. El problema es, ¿era necesario ahora? Yo no lo creo, honestamente. No lo creo. Me parece que es una medida populachera para aquietar todo este escándalo que ha salido y un poco un recurso de tranquilidad a las masas. Para Fernando, ¿todo esto ha sido para pechar al Congreso? ¿Pueblo contra Congreso? ¿Presidente y pueblo? ¿Binomio? ¿Pueblo-presidente? Es parte, pero no creo todo. Ahora bien, en nuestro diseño constitucional, el referéndum es parte de un derecho de participación política. En otros países lo puede convocar el presidente y otros actores pueden tener iniciativas para convocar. En nuestro caso, solo a través de una iniciativa ciudadana. Y como ha señalado Domingo, se puede evitar en el caso de la reforma de la Constitución. Ahora bien, el tema es el siguiente. Se necesitaba y se necesita resolver rápidamente el tema del CNM como parte de un paquete mayor. Si es que se deja al Congreso, y quizá esa ha sido también la mirada, esto iba para largo. Una de esas posibilidades es la que se ha encaminado el presidente, pero esto era un tema. A eso le ha agregado otros temas, el tema de reforma política. De los 3 que ha tomado, la bicameralidad evidentemente también puede ser un tema que puede ser, digamos, aprobado a través del referéndum, dado que probablemente no se llegue a los 87 votos. Y es un tema que se discutió largo en el país, y pese a que muchos líderes y partidos dicen que sí lo van a aprobar, hasta ahora no lo hacen. Ahora, el tercero, muy popular, ¿no? Sí, no es popular. Y ahí es donde vienen los otros 2 temas.
Creo que han querido tomar un gancho que sirve como locomotora para trasladar al resto, ¿no? Y era evidentemente un tema, desde mi punto de vista, inadecuado, inconveniente, pero sin embargo popular, de la no reelección de los congresistas. Y peor, el punto 4 ni siquiera es un tema que va a pasar a referéndum, porque además ni siquiera un enunciado. Dice financiamiento privado de las campañas. ¿Qué? ¿Cómo aterrizas en una pregunta eso? Digamos que tú puedas decir prohibición del financiamiento privado de las campañas. Pero esa es una pregunta que pueden salir muchas sobre casi un título, un tema. Pero además no requiere sino un proyecto presentado por el Ejecutivo. Entonces lo que tú ves, creo yo, es dos cosas. Uno, que el presidente, dado también la estrechez del tiempo en medio de este problema, quería tomar la iniciativa política. Dos, quería quizá tener cierta autonomía en razón de lo que se le había asociado a Fuerza Popular. Y tres, sí impulsar algunas reformas que quizá sinceramente las considera necesarias, pero que creo que no lo ha hecho, repito, de manera adecuada. Ha hecho un sancochado, y es más, los propios voceros del gobierno no sabían de qué se trataba. El primer ministro entró en contradicción con el vocero del partido. Se notó que estaba... El ministro de Justicia, por ejemplo, inicialmente dijo, bueno, vamos a aprovechar las próximas elecciones regionales y municipales. Y ahí quiero, por favor, subrayar este tema. La OMPE está en crisis. Hoy día ha sido presentado el nuevo jefe de OMPE, que en realidad tiene apenas 4 días de haber ingresado. Y lo han hecho, desde mi punto de vista, de manera innecesaria, en una institución que ha sido, digamos, comprometida con gente como Cavazza, que ya ha sido apresado, está apresado. Y que yo, en mi gestión, sacamos a toda esa gente y han regresado. La OMPE necesita, de alguna manera, tener un tratamiento especial, porque de verdad que está en una situación difícil. Se le entrega entonces y se le dice que quizá pueda organizar un proceso de esta naturaleza el 7 de octubre. Imposible. Si esta discusión, si lo presenta el presidente de la República a través del primer ministro en los próximos días, esto no se aprueba en el mejor de los casos agosto, pero imposible que sea el 7 de octubre. ¿Agosto? Digamos, ya estamos a agosto, me refiero que todo este procedimiento que he señalado el domingo termine con, digamos, con la aprobación y pase a ser convocado por el Jurado Nacional de Elecciones, digamos, en una fecha más apropiada. 7 de octubre, imposible. Ya todo está organizado en relación a las elecciones regionales y municipales. ¿Tú no sentías que tanto el ministro de Justicia como Gilbert Violeta estaban perdidos en el espacio? Bueno, yo creo que no sabían que el presidente iba a anunciar esto. Pero además, yo creo que, como idea general podrían saber, pero cuando aterrizas procedimientos, tiempos, momentos, etcétera, ahí te encuentras con cosas como esta. El momento más, digamos, corto dentro de lo que podría realizarse este referéndum es la primera semana de diciembre, donde hay segunda vuelta regional, donde ni siquiera bajas necesariamente los costos, porque tú no sabes cuánto van a pasar la segunda vuelta. Pueden pasar una circunscripción, pueden pasar 25. Pero además tú requieres un plazo de discusión, estamos hablando de temas pues de envergadura, no simplemente preguntarle a la gente, votas por un sí o por no en relación a la bicameral. Domingo García Belaúnde, sobre los temas, la no reelección congresal, por ejemplo, demagogia. Para mí es demagogia pura por una sencilla razón. Uno, porque en los regímenes parlamentarios se forma la gente en los parlamentos y, por ejemplo, en el caso de Gran Bretaña, históricamente ha tenido líderes como Gladstone, Lloyd George y Churchill, que han estado 20 o 30 años en el parlamento y han conducido al país. Número uno. Número dos, los reelegidos son 10, 15, 20%, no son más. Y no son los que se portan mal. Y no son los que se portan mal. Y por último, el Congreso no maneja plata. ¿Qué corrupción hay ahí? Y por último, el Congreso es la escuela de formación de los futuros políticos. Ese es un símil que también Villanueva quiso utilizar un momento, que por qué se le quita la reelección al presidente regional y al alcalde. El presidente regional y alcalde no es un congresista. No, además manejan dinero. Hay aún más, yo diría
que habría que replantearse, no sé qué pensará Fernando, si realmente hay que prohibir la reelección de alcaldes y gobernadores. No, eso es disparate. Eso es otra Yo cosa. creo que eso ha debido, lo que pasa es que ha habido mucha corrupción porque no ha habido control a algunos sobre, pero no está mal. Entonces, la única tendencia en América Latina, que es histórica, es prohibir la reelección inmediata del presidente, que dicho ese paso está ya un poco deteriorada. ¿Cuántos países? Pero nada más, porque ¿qué poder tiene un congresista? Ninguno. El que tiene el poder es la directiva, eventualmente, y el pleno, pero un congresista no Y tiene lo que ningún poder. menciona Fernando, financiamiento de partidos o CNM, A mí me- preguntarle bueno, a la no sé qué gente. pensar. A mí me parece, honestamente, por lo menos yo soy de esa tendencia, que el Estado no debería financiar a los partidos porque el Estado no tiene plata. Una de las cosas que faltó, dos cosas que faltaron en el mensaje de Vizcarra fue las cárceles que están hacinadas y la academia de la magistratura que no funciona. Pero yo creo que el sector privado debería financiar con topes, con declaración, con bancarización. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hay que pensar seriamente en eso y que el Estado se vaya desligando de eso. Esa es mi opinión, Fernando. Es que siempre No, se perfora. No, es que lo que pasa es que financiamiento privado en situaciones como nuestras propias instituciones, partidos, lamentablemente han incurrido en parte en todos los problemas que tenemos, someten a la política y yo sí creo que es un problema. Yo sí creo en el financiamiento público como hay en toda la región. Es más, que debe haber financiamiento público para las campañas. Es impopular, qué duda cabe. Pero miren, hay muchísimas cosas que son impopulares y que es necesaria hacerlas. Por ejemplo, la Estoy de acuerdo con que el tema de la reelección, la no reelección de los congresistas, es tan error como haber prohibido la no reelección de los gobernadores y alcaldes, donde además la tasa de reelección es de las más bajas. Ahora, ¿no cree, Fernando, que se iban a plantear cosas de más calado? Si querías cambiar voto voluntario, eliminar el voto preferencial, hasta la inmunidad, circunscripciones. hasta la inmunidad, un tema discutible. Había temas de más calado que estos que han planteado. Pero entonces viene el siguiente. Si tú dices que este es un paquete no es una suma de unidades. Debe tener sentido, integridad, unicidad, ¿no? Si tú dices, bueno, vamos a plantear una comisión o se toma el código electoral y se somete, una cosa así. Pero tú los ves cada uno por su lado y como hemos comentado ya, ni siquiera los propios miembros del Ejecutivo están de acuerdo de qué manera y cómo hacerlo. Yo creo que se han puesto a trabajar ya recién en estos días. Quizá lo único es que tenían una idea general y el presidente aprovecha este momento para tomar iniciativa política, en un momento en donde él también, indudablemente, bajaba su aprobación de manera acelerada. ¿Qué cosa quiere? ¿Colocarse él y el pueblo contra el Congreso? Bueno, de alguna manera, yo creo que él se sentía, digamos, no solamente apoyado, sino dependiente por Fuerza Popular, y quizá pensó abrirse un espacio y, claro, confrontar o distanciarse, hay que tomarlo como uno quizá crea conveniente, eran tomar estas medidas. Ahora bien, yo sí creo, sin embargo, que si es que se plantean estas 4 iniciativas, dicho sea de paso, la de financiamiento no tiene nada que ver, va a presentar su proyecto y le quedan las 3, de iniciativa de modificación constitucional. El caballito de batalla va a ser el tema de la no reelección de los congresistas. Que va a tapar todo el debate. Que va a tapar efectivamente todo el debate. Tú los ves en el debate casi público, en las redes sociales. La gente se centra en eso. Estoy absolutamente de acuerdo con lo que ha señalado Domingo. Se necesita parlamentarios que tengan experiencia. Y uno correlaciona escándalos, corrupción, digamos, dentro de los niveles del Parlamento. Hay una correlación mayor entre los nuevos que con los antiguos. Es más, hay que acordarse que la idea incluso de la edad mayor del senador era porque debe tener mayor experiencia, recuerda, 25 o 35 años. Entonces tú ya tenías la idea de la carrera política, la experiencia, es una persona que además va aprendiendo en el Parlamento. Somos un país que solamente en este siglo han transitado cerca de 500 parlamentarios de una sola vez, de un solo periodo. Hemos perdido tiempo, hemos perdido además esta idea importante, repito, de la experiencia y sobre todo lo que quizás la gente no se da cuenta. En realidad cada 5 años
inventamos un nuevo parlamento. Porque Domingo, la tasa de reelección es altísima, bajísima. altísima. ¿Saben cuántos se han reelegido solamente en este 10%, parlamento? No, de los 130, 27. Nada más. Es muy baja. Domingo, te quería preguntar, si quieren agregar más preguntas al referéndum, hay toda una discusión. ¿Se puede agregar el tema de la pena de muerte y la Corte Interamericana de Derechos Humanos? No. Ninguno de esos dos temas. Hay un problema. ¿Ni siquiera como no vinculantes? Sí, yo diría, bueno, yo tengo una posición singular sobre eso, te la voy a explicar. Lamentable o felizmente el Perú se adhirió a la competencia contenciosa de la Corte hace ya como 20 años, lo cual significa que aceptamos nosotros lo que decida la Corte. El problema es que la Corte en los últimos años se ha deteriorado, se ha llenado de caviares y dice cualquier cosa. Entonces mi tesis es, sin llegar al extremo de pedir que nos salgamos a la Corte, mi tesis es hacer como otros países, no hacerle caso. ¿No es cierto? No hacerle caso. A la sentencia que se haga, no hacerle caso. Pero el problema de la pena de muerte es que ya el Perú mismo se retrajo en la pena de muerte constitucionalmente hablando, por un lado. Y por otro, es un hecho que la pena de muerte no es disuasiva, así de simple. Pero puede... No, eso podemos discutir ahora. O sea, no podríamos discutir ahora. Yo tengo un montón de literatura que dice lo contrario. No, de acuerdo. Es un tema que se debate hace 800 años y no lo vamos a resolver ahora. Pero se puede debatir, se puede votar en referéndum. Yo preferiría que no se haga, aunque se pueda hacer. ¿Se puede? Porque se dice que no se puede retroceder en derechos fundamentales, etcétera. Si consideramos a la pena de muerte como negación de la vida, que es un derecho fundamental, no, porque lo prohíbe la Constitución. Ya, por ese lado. Pero se pueden agregar más preguntas, ¿no? Mira, ahí viene el tema. El Ejecutivo va a entregar un proyecto de ley, ¿no?, que el Congreso lo tiene que votar, pero no modificar. No puede modificar lo que le entrega para que pase, si es que supera los 66 votos, a referéndum. Esto no es un proyecto de ley, digamos, de trámite regular. Esto tiene como propósito modificar la Constitución y así de claro debe ser esta propuesta. Ahora bien, los congresistas también tienen iniciativa, evidentemente, para modificar la Constitución. Ellos tendrían que proceder también a presentar la suya, a debatir y a ver si obtienen los 66 votos o si no quieren a referéndum, pues tener que superar 87 votos en 2 legislaturas continuas. Pero esto de, bueno, ahora aprovechamos y le montamos unas cuantas iniciativas, no solamente es inadecuado, sino hasta oportunista por el otro lado. Si ya se critica al gobierno, esto ya sería una doble crítica, ¿no? Pero aprovecha pues el momento y dice, bueno, si se abre la puerta, ¿por qué no meto mis preguntas? No, es que no se trata, es que no se trata de un debate genérico. Se debate sobre la propuesta iniciativa. ¿No te parecería maravilloso que se vote el voto preferencial una vez? O el voto obligatorio. O el voto voluntario de una vez. Claro, en lugar de la tontería esa de la reelección congresal, cosas de fuerza. El problema es que el voto preferencial no está en la Constitución. Tiene que ser a través de una iniciativa legislativa. El voto voluntario sí, obviamente pues está en la Constitución. Entonces son niveles distintos y que en este caso el gobierno debe tener en claro por cuál realmente quiere luchar. Yo creo que en este momento lo más importante es el tema del CNM, ¿no? El Consejo Nacional de Magistrados. ¿Estabas diciéndome una crítica? ¿No te gustó el informe de la Comisión Wagner? Bueno, no me gustó por una sencilla razón, porque fue algo así como el parto de los montes, ¿no? Yo le he revisado... Que alumbraron un retoño que ya todo el mundo conocía, ¿no? Y es normal, porque en 10 días no se puede hacer mayor cosa, no obstante lo cual han trabajado 12 horas diarias, según me cuentan. Entonces, ¿qué cosa es lo que han hecho en la Comisión Wagner? Han traído lo que existía de hace mucho tiempo, el Serafús, qué sé yo, lo han modernizado y lo han planteado y se acabó. Le han dado una vueltita. Le han dado una vuelta. Ahora son 76 páginas, con varios proyectos, se han trabajado con un buen equipo. Pero en otras palabras, no dicen nada. Me refiero, nada nuevo. Con lo cual mi escepticismo crece. Ahora, ¿cuál es el problema? Que según me han dicho 2 miembros de la comisión, que en realidad ellos no han tenido nada que ver con el referéndum. Ellos se han limitado estrictamente a lo judicial y que el referéndum salió disparado a algún sitio. ¿A quién se le ocurrió? No sé, esa es una buena pregunta. No, pero no tendría que ser de otra manera. El presidente ha planteado justamente las propuestas de la comisión en el discurso. Ahora, solo ha tomado el tema del CNM. Sí. Y eso puede ser
a mérito de acelerar el proceso, porque yo sí creo que el tema del CNM tiene que ser resuelto de manera más pronta. No, es urgente, más, sí. pero además, acuérdense que están parados, por ejemplo, en el caso de la OMPE, que es un tema que sigo, está suspendido el jefe de OMPE. Entonces no hay nadie quien vea esto. Como está suspendido y no se resuelve si se mantiene o se retira, si se retira tendrían que haber concurso público. No hay CNM, no hay concurso público. Y ya en noviembre se tiene que elegir el jefe RENIEC, no hay CNM. Y sin hablar, por supuesto, del caso de los jueces fiscales. El último minuto que nos queda, quería preguntarle a Domingo García Belaunde, ¿cómo es el procedimiento con Inostroza? Bueno, eso es en síntesis es lo siguiente: Inostroza, como juez supremo, es como un ministro. Es como un ministro, como un congresista que tiene el derecho a lo que se llama la acusación constitucional, que es el artículo 99. O sea, se le denuncia constitucionalmente, se admite la denuncia, pasa a la subcomisión de acusaciones constitucionales que determina cuál delito es o no es, de ahí pasa a la comisión permanente que lo ratifica y debe ir al pleno. El pleno aprueba que se le acusa por tal y cual delito y pasa de frente al Ministerio Público, que según la Constitución no puede modificar ni alterar la acusación, sino va de frente a la Corte Suprema, que se desdobla en 2 salas y ahí lo va a procesar. Pregunta, ¿y Inostroza participa del proceso? ¿Va a hablar al Congreso? Por supuesto, es el derecho de defensa, eso es clave. O sea, va a la acusación. Va a todo, a todas. va a todo y luego y solamente se le juzga, o sea, el Ministerio Público no hace nada, se le juzga estrictamente, es una mesa de partes, así estrictamente por lo que el Congreso determine. Así es. ¿Qué ve usted? ¿Cohecho? Bueno, tendría que ser penalista, yo no me atrevo, pero indudablemente hay algo irregular que lo dirá el Congreso, pues, ¿no? Bueno, 7:58, ya me están jalando la oreja, nos vamos directamente con Josefina Tausen. Buenas noches, hasta luego.